Hola huesudos, bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. Atrapados en el cielo. Capítulo 1. La promesa del hogar. El viento que soplaba desde el estrecho de Georgia tenía esa cualidad cortante y despiadada que solo el invierno canadiense sabe perfeccionar. Era la noche del 23 de diciembre del año 1979, y la ciudad de Vancouver parecía encogerse bajo un manto grisáceo y pesado que amenazaba con aplastar los edificios contra el asfalto helado. Salí por las puertas giratorias de mi hotel en el centro de la ciudad, deteniéndome un segundo bajo el toldo de lona para subirme el cuello del grueso abrigo de lana naval que llevaba puesto. El aire gélido me golpeó el rostro como una bofetada húmeda, congelando instantáneamente la humedad de mi respiración en pequeñas nubes de vapor blanco que se disipaban en la oscuridad. Ajusté mis guantes de cuero negro, sintiendo la rigidez del material contra mis nudillos, y caminé hacia el bordillo de la acera donde un taxi amarillo ya me estaba esperando con el motor encendido. El tubo de escape tosía humo espeso, luchando contra la temperatura bajo cero. Abrí la puerta trasera y me dejé caer en el asiento de vinilo desgastado. El conductor, un hombre mayor con un gorro de lana calado hasta las cejas, me miró por el espejo retrovisor y me preguntó si el destino seguía siendo la terminal de aviación general. Le respondí con un asentimiento de cabeza, frotándome las manos para devolverles la circulación. El vehículo se puso en marcha, deslizándose con precaución sobre las calles que ya comenzaban a acumular una fina, pero traicionera capa de nieve virgen. Mientras el taxi avanzaba por las avenidas casi desiertas, iluminadas únicamente por el resplandor amarillento de las farolas y los intermitentes adornos navideños de los escaparates cerrados, dejé que mi mente se adelantara en el tiempo y en el espacio. A pesar del clima hostil y del cansancio acumulado tras una semana de vuelos corporativos agotadores, había una llama cálida y persistente ardiendo en el centro exacto de mi pecho. Esa llama era la certeza absoluta de mi inminente regreso. En mi cabeza, ya no estaba en la parte trasera de un taxi en Canadá. Estaba en Seattle, mi hogar. Podía visualizar con una claridad casi dolorosa la fachada de mi casa de ladrillos, la corona de pino natural colgada en la puerta principal y la cálida luz anaranjada que se filtraba a través de las cortinas del salón. Calculé los tiempos con la precisión obsesiva que define a cualquier aviador veterano. Si los 8 pasajeros corporativos llegaban a la hora acordada y el control de tráfico aéreo no nos imponía demoras por el clima, estaríamos despegando en menos de una hora. El trayecto hacia el sur, cruzando la frontera invisible sobre las aguas del Pacífico, apenas nos tomaría unos 45 minutos de vuelo nivelado. Era un simple salto de rana, un trámite aeronáutico que había completado cientos de veces con los ojos casi cerrados. Si todo marchaba según el plan, a la medianoche de ese mismo día, estaría girando la llave en la cerradura de mi hogar. Me permití sonreír en la penumbra del vehículo. Imaginé el olor a canela y madera quemada de la chimenea. Imaginé a mi esposa, envuelta en su suéter favorito, acercándose con una taza de café caliente, mientras me ayudaba a quitarme este mismo abrigo pesado. Y sobre todo, imaginé a mi hijo pequeño, probablemente despierto mucho más allá de su hora de dormir, esperando ansioso para mostrarme los adornos que había colocado en el árbol de Navidad esa misma tarde. Esa imagen, pura y profundamente humana, era mi ancla. Era el combustible real que me impulsaba a subirme a un tubo de metal y aluminio para desafiar las tormentas invernales. Yo no volaba por el dinero ni por la gloria. Volaba para poder regresar a ellos. Y esta noche, la promesa de ese regreso era más fuerte que cualquier tempestad que el océano quisiera arrojarme en contra. El taxi redujo la velocidad, sacándome de mis cálidas ensoñaciones, y giró hacia el camino de acceso de la zona de hangares privados del aeropuerto. Pagué la tarifa, le deseé una feliz Navidad al conductor y salí al exterior. El viento en la plataforma era mucho más fuerte y carecía de los obstáculos protectores que ofrecían los edificios de la ciudad.
Agarré mi pesado maletín de vuelo, lleno de manuales, mapas y linternas, y caminé apresuradamente hacia el interior del edificio de operaciones. Al cruzar las puertas dobles de cristal, el contraste térmico fue un alivio inmediato. El lugar olía fuertemente a café recalentado, a cera para pisos y a ese inconfundible aroma químico del combustible de aviación que parece impregnarse en las paredes de todos los aeropuertos del mundo. La sala de pilotos estaba moderadamente ocupada por otros aviadores de carga y charter que se preparaban para sus rutas o que acababan de aterrizar buscando refugio. Me acerqué al mostrador de despacho, saludando con un gesto familiar a un par de colegas que discutían sobre la formación de hielo en las salas cerca de los grandes ventanales. Dejé mi maletín sobre el mostrador de fórmica y crucé una mirada con el despachador de turno, un hombre meticuloso de gafas redondas que llevaba años trabajando en ese mismo escritorio. «Noche dura para cruzar la frontera, Arthur», me dijo el despachador con una sonrisa cansada, arrastrando las sílabas mientras apoyaba ambas manos sobre el mostrador. «El clima no perdona, pero tengo una familia esperándome en Seattle», le respondí, apoyando los codos sobre la superficie fría. «Quiero cenar en casa, así que intentaré no perder el tiempo». Él asintió comprensivo, conociendo perfectamente la prisa de los veteranos en vísperas de las fiestas, y empujó hacia mí una gruesa carpeta de cartón. «Todo tuyo, Capitán Vance. Que tengas un buen vuelo». Abrí la carpeta y comenzó mi inmersión en la burocracia analógica de 1979. Saqué mi bolígrafo y empecé a completar el plan de vuelo oficial. Escribí la matrícula de mi bimotor con letras de imprenta claras. Tracé la ruta propuesta señalando los puntos de notificación obligatoria y especifiqué el nivel de crucero que me permitiría mantener un buen margen de seguridad sobre el terreno y las nubes bajas. Las 3 hojas de papel carbónico copiaban mis trazos con una presión firme. Al final del documento, en la casilla reservada para el piloto al mando, firmé con orgullo mi nombre completo: Arthur Vance. En esa época, no había ordenadores que calcularan las trayectorias mágicamente. La seguridad de un vuelo dependía de la caligrafía de un piloto y de su capacidad para leer instrumentos mecánicos. Terminado el formulario, tomé los largos rollos de papel amarillo que la máquina del teletipo había estado escupiendo durante la última hora. Eran los reportes meteorológicos codificados. Mi mirada de experto decodificó rápidamente las secuencias de letras. Las presiones barométricas, la dirección del viento, el punto de rocío y la visibilidad. El pronóstico confirmaba mis sospechas visuales. Un frente frío se estaba desplazando rápidamente desde el norte, arrastrando consigo nubes densas y nevadas aisladas a lo largo de la costa. Sin embargo, no había alertas de tormentas eléctricas severas ni de ráfagas que excedieran los límites operacionales de mi aeronave. El cielo iba a estar sucio y oscuro, pero era perfectamente navegable para un hombre con mi entrenamiento en vuelo por instrumentos. Doblé los reportes de papel y los guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Mi siguiente tarea era el cálculo de peso y balance. Saqué una tabla plastificada y un gráfico impreso de mi maletín. Anoté el peso en vacío de mi máquina. Sumé el peso del combustible que había ordenado cargar horas atrás. Añadí mi propio peso, el del joven sobrecargo, y estimé la carga de los 8 empresarios junto con su voluminoso equipaje. Utilizando una regla y un lápiz, tracé las líneas sobre el gráfico para asegurarme de que el centro de gravedad del avión se mantuviera dentro del sobre de seguridad. El punto de intersección en mi gráfico cayó perfectamente dentro del margen seguro. Todo estaba calibrado al milímetro. La física estaba de mi lado. Recogí mis documentos, guardé mi bolígrafo y cerré el maletín. El reloj analógico de la pared marcaba que faltaba muy poco para la llegada de mis pasajeros. Era el momento de salir al frío una vez más y enfrentarme cara a cara con la máquina que me llevaría de vuelta a casa. Me despedí del despachador con un gesto rápido. Me ajusté el cuello del abrigo y me preparé para la inspección exterior, confiado y sereno, ignorando por completo que el capitán Arthur Vance estaba a punto de firmar su propio obituario en un cielo que no pertenecía a este mundo. Capítulo 2. Carga selecta y despegue. El aire en la plataforma exterior del aeropuerto de Vancouver era una entidad viva y hostil. Al cruzar las pesadas puertas dobles que separaban la calidez de la sala de operaciones del invierno canadiense, el viento me embistió con la fuerza de un muro de hielo sólido. La nieve había dejado de ser una llovizna inofensiva para convertirse en una cortina blanca y densa
que bailaba caóticamente bajo la luz amarillenta de los inmensos focos de halógeno. Caminé sobre el asfalto congelado, escuchando el crujido de mis propias botas militares contra la escarcha, sintiendo cómo el frío intentaba penetrar las gruesas capas de mi abrigo de lana navalá. A unos 100 metros de distancia, recortada contra la negrura de la noche y la tormenta, me aguardaba mi aeronave. Era un bimotor turbohélice de fabricación estadounidense, una máquina soberbia de líneas elegantes y robustez indudable, diseñada específicamente para el transporte corporativo de alto nivel. Su fuselaje de aluminio pulido brillaba tenuemente bajo la nieve que se acumulaba en sus alas. Para muchos, no era más que un trozo de metal ensamblado con remaches y cables, pero para un piloto veterano como yo, esa máquina poseía un alma propia. Habíamos cruzado tormentas, esquivado frentes fríos y aterrizado en pistas de grava perdidas en el norte. Confiaba en ella tanto como confiaba en mis propias manos. Me acerqué al morro del avión y encendí mi pesada linterna de mano. El haz de luz blanca y brillante cortó la ventisca. Era el momento de realizar la inspección exterior, un ritual sagrado que ningún aviador con instinto de supervivencia se atrevería a omitir, mucho menos en una noche de diciembre del año 1979. Comencé por el ala izquierda. Deslicé mis manos enguantadas sobre el borde de ataque, verificando las botas neumáticas de deshielo, esas gruesas bandas de goma negra diseñadas para inflarse y quebrar la escarcha acumulada durante el vuelo. El caucho estaba firme y en perfectas condiciones. Iluminé el tubo pitot, la pequeña y vital sonda que alimentaba de aire mis instrumentos de velocidad en la cabina. Estaba completamente libre de obstrucciones. Pasé por debajo del inmenso motor turbohélice, admirando el diseño de la cubierta metálica, y examiné las inmensas palas de la hélice. No había muescas, ni grietas, ni daños por impacto de hielo. Me agaché junto al tren de aterrizaje principal. Las pesadas ruedas de caucho estaban firmemente asentadas en el asfalto y los amortiguadores hidráulicos no presentaban ninguna fuga de líquido. Extraje de mi bolsillo un pequeño frasco de cristal transparente y me arrastré levemente bajo el vientre del ala para alcanzar la válvula de drenaje de combustible. Presioné el perno metálico y dejé que un chorro de queroseno de aviación llenara el recipiente. Levanté el frasco contra la luz de mi linterna. El líquido era de un color pajizo claro, absolutamente puro, sin la menor burbuja de agua condensada flotando en el fondo. El agua en el combustible es una sentencia de muerte cuando se vuela a temperaturas bajo cero, porque el hielo bloquearía las líneas de alimentación y apagaría los motores en pleno vuelo. Vacié el frasco sobre el asfalto, satisfecho, y repetí el mismo proceso meticuloso en el ala derecha y en la sección de la cola. La física de la máquina era impecable. Estábamos listos para desafiar al cielo. Caminé hacia la puerta principal del fuselaje, ubicada detrás del ala izquierda. Los peldaños de la escalerilla integrada ya estaban desplegados. Subí sacudiendo la nieve de mis botas y entré en la cabina de pasajeros. El cambio de atmósfera fue instantáneo. El interior del bimotor estaba agradablemente calefaccionado y olía a cuero nuevo, a madera pulida y a un ligero toque de desinfectante cítrico. La cabina estaba configurada con 8 inmensas butacas de cuero marrón, enfrentadas entre sí y separadas por mesas plegables de caoba. Era el lujo corporativo en su máxima expresión. En la parte trasera de la aeronave, ajustando las botellas en un pequeño bar empotrado, se encontraba Thomas. Era un muchacho joven, apenas superando la veintena, de cabello rubio muy corto y un uniforme impecable que consistía en un chaleco oscuro y una corbata perfectamente anudada. Era el único tripulante de cabina asignado para este vuelo charter. Su tarea exclusiva era asegurar que las gargantas de los ejecutivos nunca estuvieran secas. «Buenas noches, Capitán Vance», me saludó Thomas con una sonrisa entusiasta, dejando una botella de whisky de Malta en su soporte acolchado. «Tenemos el hielo listo y la cabina a la temperatura perfecta». «Excelente trabajo, muchacho», le respondí, quitándome los guantes y frotándome las manos mientras avanzaba por el pasillo central. «La noche está ruda allá afuera. Asegúrate de que todo el cristal y las botellas estén bien sujetos. Vamos a tener un ascenso movido hasta que logremos cruzar la capa de nubes de esta tormenta». «¿Cree que habrá mucha turbulencia?», preguntó el joven, con un levísimo e involuntario tono de nerviosismo en su voz. «Nada que esta vieja máquina no pueda soportar». Le guiñé un ojo de forma tranquilizadora. «Si mantienes a nuestros distinguidos invitados ocupados con ese whisky,
Ni siquiera notarán los baches. Quiero estar en Seattle antes de que termine el día, así que en cuanto se sienten, asegúrate de que se abrochen los cinturones. Thomas asintió con firmeza, recuperando su postura profesional. Seguí mi camino hacia la parte delantera de la aeronave. Justo detrás de mis asientos de mando, colgaba una gruesa cortina de terciopelo oscuro, diseñada para separar el área de trabajo de los pilotos de las conversaciones privadas de los magnates. Atravesé la tela pesada y me dejé caer en el asiento izquierdo de la cabina de vuelo. El panel de instrumentos era un tapiz fascinante de tecnología analógica. Decenas de esferas de cristal, agujas blancas, interruptores de palanca metálicos y perillas estriadas me rodeaban en forma de herradura. Para un ojo inexperto, era un caos indescifrable. Para mí, era una partitura musical que sabía leer a la perfección. Encendí el interruptor principal de la batería. La cabina cobró vida al instante, inundándose con un zumbido eléctrico grave y una luz rojiza muy suave, diseñada para proteger la visión nocturna del piloto. Mientras organizaba mis cartas de navegación en la tabla de mis rodillas, escuché el ruido exterior. Voces graves, risas ásperas y el sonido inconfundible de zapatos caros pisando la escalerilla metálica. Mis pasajeros habían llegado. Me giré levemente en mi asiento para observar a través del hueco de la cortina. Eran 8 hombres corpulentos, ataviados con costosos abrigos de lana, bufandas de cachemira y sombreros oscuros. Traían consigo el inconfundible hedor de una cena pesada, humo de puros cubanos y alcohol añejo. Eran dueños de aserraderos, ejecutivos de compañías navieras y magnates de la construcción que acababan de cerrar un trato multimillonario en Vancouver. Caminaban por el pasillo del avión con una arrogancia pesada, ocupando el espacio como si el mundo entero les perteneciera. Ninguno de ellos se molestó en mirar hacia la cabina de mando. Para ellos, yo no era Arthur Vance, un aviador experimentado. Yo era simplemente un componente mecánico más de su costoso viaje, el chofer que debía llevarlos de regreso a sus mansiones en los suburbios ricos de Seattle. Thomas se movía rápidamente entre ellos, tomando sus abrigos y recibiendo órdenes secas y exigentes sobre qué tipo de bebidas deseaban antes del despegue. Uno de los ejecutivos, un hombre calvo con el rostro enrojecido por el frío y la bebida, levantó la voz por encima del murmullo general. «Dígale a su piloto que empuje los aceleradores a fondo. Muchacho, tenemos prisa», espetó el hombre, agitando un dedo hacia Thomas. «No pagué una fortuna por este avión privado para llegar tarde a mis propias fiestas». «Transmito su mensaje de inmediato, señor», respondió Thomas con una cortesía ensayada. Acto seguido, uno de los empresarios más jóvenes tiró bruscamente de la gruesa cortina de terciopelo. La tela se cerró con un chasquido sordo, bloqueando por completo mi vista hacia la cabina de pasajeros. El aislamiento físico fue absoluto. Me quedé a solas en mi santuario de relojes y palancas, agradecido en el fondo de mi alma por no tener que soportar sus carcajadas y su prepotencia durante los próximos 45 minutos. Me coloqué los pesados auriculares de aviación, ajustando el micrófono de varilla cerca de mis labios. Era el momento de encender los fuegos. Presioné el interruptor de la baliza anticolisión, una luz roja destellante en la parte superior del fuselaje que avisaba al personal de tierra que los motores estaban a punto de cobrar vida. Mi mano derecha se posó sobre el panel de ignición. Seleccioné el motor derecho primero. Pulsé el botón de arranque. Un zumbido eléctrico agudo comenzó a escalar en tono mientras el motor de arranque giraba los pesados engranajes internos de la turbina. Observé fijamente el pequeño reloj que indicaba las revoluciones por minuto del compresor. Cuando la aguja alcanzó el porcentaje exacto, empujé la palanca de combustible hacia la posición de flujo bajo. Un estallido sordo resonó en el exterior, seguido inmediatamente por un rugido profundo y continuo. El queroseno se había encendido. Las palas de la hélice derecha pasaron de ser una silueta borrosa a un disco invisible de fuerza bruta. Verifiqué la presión de aceite y la temperatura de los gases de escape. Todo se mantenía en el rango verde, dentro de la más absoluta normalidad. Repetí el procedimiento con el motor izquierdo. En menos de 2 minutos, el bimotor temblaba levemente, ansioso por moverse, impulsado por miles de caballos de fuerza contenidos bajo sus capós de aluminio. Sintonicé el dial manual de mi radio de comunicaciones para contactar con la frecuencia de control de tierra de Vancouver. Torre de Vancouver, buenas noches, aquí vuelo charter privado,
solicitando autorización para rodaje y despegue con destino hacia el sur. Plan de vuelo por instrumentos ya ingresado. Hablé con la voz pausada y monótona que caracteriza las transmisiones aeronáuticas. Vuelo charter, aquí Torre de Vancouver. Copiado. Su autorización está aprobada. Ruede hacia la cabecera de la pista secundaria. Mantenga la precaución. Tenemos reportes de ráfagas cruzadas y acumulación de nieve húmeda en el asfalto. El viento sopla desde el noroeste. Buen vuelo, capitán. Agradecí la información, solté los frenos de estacionamiento y empujé suavemente las palancas de potencia. La inmensa máquina comenzó a moverse con una gracia pesada sobre la plataforma nevada. Siguiendo las tenues luces azules que marcaban el borde de las calles de rodaje, llevé el avión hacia el punto de espera de la pista principal. A través de mis auriculares, solo escuchaba el siseo constante de la estática de la radio y de forma muy amortiguada detrás de la cortina, el sonido de vasos de cristal chocando y alguna carcajada esporádica de los empresarios. Me detuve antes de ingresar a la pista. Realicé mis comprobaciones finales. Aseguré que las aletas estuvieran en posición de despegue. Calibré mi altímetro barométrico, girando la perilla estriada hasta que coincidió con la presión atmosférica del aeropuerto, y encendí las luces de aterrizaje. 2 inmensos conos de luz blanca perforaron la nevada frontal, revelando miles de copos que caían de forma frenética contra el parabrisas calentado eléctricamente. Torre, vuelo charter en posición y manteniendo. Listos para el despegue. Autorizado para el despegue. Vientos cruzados moderados. Que tenga una buena noche. Alineé el morro del avión con la línea central de la inmensa pista de asfalto oscuro. Tomé una respiración profunda, anclando mis pies sobre los pedales del timón de dirección. Mi mano derecha agarró las 2 palancas de potencia y las empujó hacia adelante con un movimiento fluido y constante. El rugido de las turbinas alcanzó un volumen ensordecedor. La aceleración me empujó con fuerza contra el respaldo de mi asiento. El avión se lanzó hacia adelante, devorando los metros de pista nevada a una velocidad vertiginosa. Observé el indicador de velocidad del aire. La aguja blanca trepó rápidamente por la esfera de cristal. Mantuve la aeronave recta corrigiendo la desviación del viento con ligeros toques de pedal. 80 nudos. 100 nudos. 120 nudos. Velocidad de rotación alcanzada. Tiré de los cuernos de mando hacia mi pecho con una presión firme. El tren de aterrizaje delantero se despegó del suelo. Segundos después, las ruedas principales abandonaron el asfalto helado. El retumbar de los neumáticos cesó de golpe, reemplazado por la suavidad aerodinámica del vuelo. Levanté la palanca metálica con forma de rueda para retraer el tren de aterrizaje. Escuché el sonido sordo de las compuertas cerrándose debajo de mí. Habíamos dejado la tierra. Me sumergí inmediatamente en la negrura absoluta del cielo invernal. La nieve golpeaba el cristal como miles de agujas diminutas, pero mi atención estaba fijada exclusivamente en los instrumentos luminosos del panel. Incliné el avión en un giro suave hacia el sur, buscando mi ruta asignada. Detrás de la cortina, los magnates seguramente estarían brindando, ignorantes de la concentración que requería atravesar la tormenta. Yo, por mi parte, sentí esa pequeña chispa de calor en mi pecho al saber que cada segundo que pasaba en el aire me acercaba un poco más a la calidez de mi hogar. Aceleré el ascenso, buscando perforar las capas bajas de la tormenta para encontrar aire más limpio. Todo funcionaba con la perfección de un reloj suizo. Era un despegue inmaculado. No había la menor advertencia en mis pantallas analógicas de que, en menos de 20 minutos de vuelo, la física misma de nuestro mundo iba a colapsar, arrastrándonos hacia un vacío del que jamás lograríamos escapar. Capítulo 3. La muralla negra. El ascenso a través de las capas bajas de la tormenta fue un ejercicio de pura resistencia mecánica. El bimotor se sacudía violentamente a medida que perforábamos las nubes cargadas de nieve húmeda, pero mis manos sujetaban los cuernos de mando con la firmeza que solo otorgan miles de horas de vuelo. El rugido de los motores turbohélice era un mantra constante y tranquilizador que devoraba el ruido del hielo golpeando contra el aluminio del fuselaje. Mantuve la mirada clavada en el panel de instrumentos analógicos, ignorando por completo la negrura absoluta que se extendía al otro lado del parabrisas calentado eléctricamente. El horizonte artificial, esa pequeña esfera con un avión en miniatura pintado sobre un fondo azul y marrón,
Era mi única referencia de la realidad física. Mientras ese diminuto avión se mantuviera nivelado y en ascenso, nosotros seguiríamos con vida. Aproximadamente a los 12 minutos de haber abandonado la pista, rompimos la última capa de nubosidad severa. El temblor incesante del fuselaje se suavizó hasta convertirse en una vibración armónica y constante. Habíamos alcanzado nuestro nivel de crucero inicial. Reduje levemente la potencia de las palancas, ajusté el paso de las hélices para optimizar el consumo de combustible y activé el piloto automático mecánico. Me permití soltar un suspiro largo y profundo, recostando la espalda contra el asiento de cuero. El cielo nocturno, a esa altitud, solía ser un espectáculo sobrecogedor, un lienzo de estrellas inmutables que siempre me recordaban lo insignificantes que somos. Sin embargo, esta noche el firmamento estaba oculto. Una bruma alta y extrañamente uniforme cubría la bóveda celeste, bloqueando cualquier rastro de luz lunar. Abajo, el mundo de los hombres había desaparecido por completo. No había faros costeros, ni luces de carreteras, ni el resplandor de las ciudades fronterizas. Solo existía la cabina de mandos, iluminada por el tenue resplandor rojizo de los diales, y el sonido ensordecedor pero pacífico de nuestras propias turbinas cortando el aire helado del Pacífico Norte. Detrás de la gruesa cortina de terciopelo, el ambiente era radicalmente distinto. El aislamiento acústico del avión era excelente, pero aún así lograba captar las vibraciones de la euforia corporativa. El sonido de los vasos de cristal grueso, chocando entre sí, las carcajadas ásperas y el tono grave de discusiones sobre márgenes de ganancias y adquisiciones hostiles se filtraban hasta mi santuario. Thomas, el joven sobrecargo, debía estar trabajando a destajo para mantener saciada la sed de esos 8 magnates. Por un breve instante, sentí una punzada de lástima por el muchacho. Lidia con el ego de hombres que se creen dueños del mundo. No es tarea fácil, especialmente cuando estás a miles de pies de altura y no tienes a dónde escapar. Acomodé mis auriculares y revisé mi reloj de aviador empotrado en el panel. Faltaban unos pocos minutos para alcanzar el punto de notificación obligatoria sobre la frontera marítima invisible que separaba el espacio aéreo canadiense del estadounidense. Hasta ese momento, el vuelo charter de Nochebuena era exactamente el salto de rana aburrido y rutinario que me había prometido a mí mismo. Mi mente, traicionera y esperanzada, volvió a divagar hacia Seattle. Imaginé a mi esposa envolviendo los últimos regalos bajo el árbol, quizás mirando por la ventana hacia el cielo oscuro, esperando escuchar el eco lejano de un avión aproximándose. La ilusión hogareña se hizo añicos exactamente al cruzar la marca de los 20 minutos de vuelo. Todo comenzó con una anomalía visual muy sutil. Estaba escaneando mis instrumentos de izquierda a derecha cuando noté que la luz de mis propios faros de aterrizaje, que aún mantenía encendidos por precaución, no se perdía en el infinito de la noche. En su lugar, la luz parecía rebotar contra algo sólido a varias millas de distancia en la proa de la aeronave. Parpadeé, pensando que la fatiga ocular me estaba jugando una mala pasada. Me incliné hacia adelante, pegando casi el rostro al parabrisas frío. No era una ilusión. Frente a nosotros, extendiéndose a lo largo de todo el horizonte visible, se alzaba una muralla. No era una nube de tormenta convencional. Los cumulonimbos, las formaciones que traen el granizo y la destrucción, suelen tener formas erráticas, torres que burbujean y yunques que se extienden en la cima. Esta estructura no poseía ninguna de esas características naturales. Era una pared negra, completamente lisa, absurdamente vertical y tan densa que parecía haber absorbido toda la luz del universo circundante. Parecía una barrera de obsidiana sólida flotando en medio del cielo invernal. Un escalofrío que no tenía absolutamente nada que ver con la temperatura de la cabina recorrió mi espina dorsal. Mi instinto de supervivencia, forjado en miles de horas de vuelo, encendió todas las alarmas de mi sistema nervioso. Esa cosa no figuraba en los mapas meteorológicos que había revisado apenas media hora atrás en el despacho de Vancouver. Era imposible que un frente estático de semejante magnitud y densidad se hubiera formado de la nada sin ser detectado por los radares de tierra. Inmediatamente desconecté el piloto automático. Sentí la resistencia mecánica de los cables y poleas en mis manos. La aeronave era mía de nuevo. Llevé la mano derecha a los selectores de radio de comunicaciones. Necesitaba información urgente. Giré el dial principal para sintonizar la frecuencia del Centro de Control de Área de Vancouver, responsables de vigilar el espacio aéreo que estábamos abandonando.
Apreté el botón de transmisión en mis cuernos de mando. Centro Vancouver, aquí vuelo charter privado. Capitán Vance al habla. Solicito información inmediata sobre una formación nubosa masiva, no reportada directamente en mi rumbo sur. Solté el botón y esperé la voz humana y profesional del controlador. Lo único que recibí a través de los pesados auriculares fue estática. No era el siseo suave y constante de una frecuencia vacía. Era un ruido de fritura denso, áspero, rítmico. Sonaba como si miles de láminas de metal estuvieran raspándose entre sí en la distancia. Centro Vancouver, repito, vuelo charter privado solicitando confirmación de radar. Mi ruta está bloqueada por una formación anómala. La estática aumentó de volumen, obligándome a bajar un poco el potenciómetro del panel de audio. Un sudor frío comenzó a perlar mi frente. Si la radio de Vancouver fallaba, mi siguiente opción era contactar a los operadores del país de destino. Giré rápidamente la perilla de los megahertz, sintonizando la frecuencia de aproximación del centro de Seattle. Centro Seattle, buenas noches, vuelo charter privado cruzando la frontera. Me encuentro frente a una barrera meteorológica no identificada. Solicito vectores de desvío o información de radar. Responda. El silencio que siguió a mi transmisión fue absoluto. Ni siquiera había estática en esa frecuencia. Era un vacío sepulcral, como si alguien hubiera cortado los cables de transmisión en tierra. Estábamos completamente aislados acústicamente a miles de pies de altura. Levanté la vista hacia el exterior. La muralla negra se acercaba a una velocidad espeluznante. El bimotor devoraba las millas náuticas y la inmensidad de esa estructura se volvía cada vez más opresiva. Era tan ancha que no podía ver dónde terminaba por los flancos. No podía rodearla. La única opción sensata para evitar penetrar en un sistema meteorológico desconocido era pasar por encima. Empujé las dos palancas de potencia hasta el límite máximo permitido por los manuales del fabricante. Los motores turbohélice respondieron con un aullido desgarrador. Tiré de los mandos hacia mí, elevando el morro del avión en un ángulo de ascenso pronunciado. La fuerza de gravedad me aplastó contra el asiento. Escuché un par de maldiciones amortiguadas y el sonido de cristal rompiéndose detrás de la cortina de terciopelo. Seguramente había derramado los tragos de mis arrogantes pasajeros, pero en ese momento su comodidad me importaba un demonio. Estaba intentando salvarles la vida. El altímetro analógico comenzó a girar rápidamente. Pasamos los 18,000 pies, 20,000 pies, 25,000 pies. La cabina se enfrió bruscamente. El sistema de presurización zumbaba al máximo de su capacidad para mantener nuestros pulmones llenos de oxígeno, mientras el aire exterior se volvía cada vez más fino y letal. Observé la muralla frente a nosotros. A pesar de nuestro ascenso frenético, la cima de esa negrura infinita no aparecía. Seguía elevándose hacia el cosmos, recta y perfecta como un muro de contención construido por dioses locos. 28,000 pies. 30,000 pies. Los motores comenzaron a quejarse. El aire a esa altitud era demasiado escaso para que los compresores lo quemaran con eficiencia. Las alarmas de temperatura de las turbinas parpadearon en un amarillo amenazante en mi panel. El avión estaba temblando, entrando en esa zona aerodinámica crítica donde la velocidad de pérdida se acerca peligrosamente a la velocidad máxima. El bimotor era una máquina increíble, pero tenía límites físicos. Estábamos a punto de alcanzar el techo de servicio absoluto de la aeronave. Si intentaba subir un solo pie más, las alas perderían sustentación, el morro caería bruscamente y entraríamos en una barrena en espiral irrecuperable hacia el océano oscuro. Nivelé la aeronave con manos temblorosas. El altímetro se detuvo rozando los 31,000 pies. El esfuerzo de los motores se estabilizó, pero mi corazón latía con la violencia de un tambor de guerra. Miré hacia adelante. La muralla negra seguía allí. Habíamos trepado durante kilómetros hacia la estratosfera y ni siquiera estábamos cerca de poder sobrevolar esa anomalía. Era una estructura colosal y ahora la teníamos a menos de un minuto de distancia de vuelo. El pánico primitivo luchaba contra el entrenamiento racional en mi mente. La regla de oro de la aviación dictaba que jamás, bajo ninguna circunstancia, debías entrar a ciegas en una formación meteorológica de esa magnitud. Lo lógico, lo seguro, habría sido virar 180 grados y regresar a la pista nevada de Vancouver.
Pero algo me lo impedía. Quizás fue el orgullo letal del piloto experimentado. Quizás fue el deseo irrefrenable de llegar a casa para Navidad. O quizás, y esta es la opción que más me aterra en retrospectiva, fue la propia muralla la que ejerció una fuerza gravitacional sobre mi voluntad. Apreté los dientes hasta que me dolieron las mandíbulas. Revisé los cinturones de seguridad de mis hombros, ajustándolos hasta casi cortar mi propia circulación. Encendí las luces de aviso de cinturones para la cabina de pasajeros. Sabía que Thomas y los empresarios estarían entrando en pánico por el ascenso brusco, pero no tenía tiempo para explicaciones por el altavoz. «Respira, Arthur», me ordené a mí mismo en voz alta, intentando que el sonido de mi propia voz rompiera el terror mudo que me ahogaba. «Solo es una maldita nube. Vuela la máquina. Solo vuela la máquina». Apoyé ambas manos firmemente sobre los cuernos de mando. Empujé levemente hacia adelante, manteniendo la actitud nivelada a 31.000 pies de altitud. No iba a retroceder. Iba a perforar el centro exacto de esa anomalía meteorológica, confiando en que mis alas de aluminio y mis turbinas americanas serían suficientes para abrirme paso hacia el otro lado. Los faros de aterrizaje iluminaron la superficie lisa de la muralla negra, justo en el instante en que el morro de la aeronave hizo contacto con ella. No hubo un impacto físico, pero la transición fue brutal. La oscuridad nos tragó enteros. La luz exterior desapareció de golpe, como si hubieran cerrado la tapa de un inmenso ataúd cósmico sobre nosotros. Estábamos dentro del abismo, y el verdadero infierno analógico estaba a punto de desatarse en el panel de instrumentos que tenía frente a mis ojos. Capítulo 4. El espejo de metal. El impacto no fue contra una superficie sólida, pero la violencia de la transición me hizo desear, por una fracción de segundo, haber chocado contra una montaña de piedra. Al menos la muerte habría sido instantánea. El morro del bimotor penetró la muralla negra y el universo entero desapareció. La luz de mis faros de aterrizaje, que apenas unos instantes atrás cortaba la noche nevada con dos conos de luz blanca y brillante, fue devorada por completo. No se reflejaba, no se dispersaba. Simplemente dejaba de existir a unos escasos centímetros del parabrisas, tragada por una densidad oscura que desafiaba cualquier ley de la óptica. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla física. La turbulencia no se presentó como los habituales baches de aire que sacuden a los aviones comerciales. Fue un asalto cinético, salvaje y despiadado. Una fuerza colosal e invisible agarró el fuselaje de aluminio de mi aeronave y comenzó a agitarlo como si fuera un juguete de hojalata en las fauces de un perro rabioso. Fui lanzado violentamente contra los arneses de mis hombros, sintiendo cómo las correas de nylon se clavaban en mi clavícula amenazando con fracturarla. El sonido era ensordecedor. El aluminio crujía, los remaches gemían bajo una tensión estructural para la cual jamás habían sido diseñados, y el viento aullaba contra el cristal del parabrisas con un tono agudo y casi humano. Aferré los cuernos de mando con una fuerza tan desesperada que sentía el latido errático de mi propio corazón en las yemas de los dedos. El avión se inclinaba de izquierda a derecha en ángulos brutales. Mi oído interno, el centro de equilibrio del cuerpo humano, colapsó inmediatamente. En la aviación, a esto se le llama desorientación espacial, y es el asesino más silencioso y letal de los pilotos. Mi cerebro me gritaba que estábamos cayendo en picado, que estábamos girando sobre nuestro propio eje, que la gravedad estaba tirando de mí hacia el techo de la cabina. Era una náusea profunda, un vértigo que amenazaba con paralizar mis reflejos. Mi única salvación dependía de ignorar a mi propio cuerpo y confiar ciegamente en mis instrumentos. Bajé la mirada hacia el panel, buscando el ancla de la ciencia analógica. Pero la ciencia también había enloquecido. El horizonte artificial, el instrumento vital que muestra la actitud del avión respecto a la Tierra, giraba sobre sí mismo a una velocidad demencial. La diminuta silueta del avión en la esfera daba vueltas de campana, marcando ascensos verticales de 90 grados seguidos instantáneamente por caídas en picado absoluto. Era físicamente imposible que un bimotor realizara esas maniobras sin desintegrarse en el aire. La brújula magnética giraba como la ruleta de un casino desquiciado. El indicador de velocidad vertical oscilaba violentamente de un extremo a otro, golpeando los topes metálicos del medidor con chasquidos secos. Pero lo más aterrador era el altímetro. La aguja blanca que marcaba nuestra altura sobre el nivel del mar no dejaba de moverse de forma errática.
Saltaba de 30.000 pies a 15.000, para luego rebotar a 40.000 en menos de un segundo. Era como si el espacio mismo, dentro de esa nube, estuviera plegándose y expandiéndose, o como si la gravedad terrestre hubiera dejado de existir por completo. Detrás de la pesada cortina de terciopelo, el pánico humano se sumó al rugido de la máquina. Escuché un golpe sordo, un cuerpo pesado cayendo contra el suelo de la cabina, seguido del ruido de cristales haciéndose añicos y el sonido del licor derramándose. Alguien gritó maldiciones, una voz gruesa y aterrada que exigía respuestas. Otro pasajero, con la voz quebrada por el pánico, comenzó a suplicar ayuda. Escuché a Thomas, el joven sobrecargo, intentando imponer orden a gritos, pidiendo a los empresarios que regresaran a sus asientos y se abrocharan los cinturones de inmediato. Pero yo no podía ayudarlos. No podía soltar los mandos, no podía girar la cabeza, no podía siquiera apretar el botón del intercomunicador para calmar a mi tripulante. Estaba librando una guerra a muerte contra una fuerza invisible. Tiré de los mandos, empujé los pedales, compensando cada embate de la turbulencia con pura fuerza bruta y memoria muscular, intentando mantener las alas niveladas, guiándome únicamente por el sonido de las turbinas y la tensión de los cables metálicos bajo mis manos. Y tan repentinamente como había comenzado, el infierno cinético se detuvo. No hubo una transición gradual. El fuselaje dejó de temblar en el lapso de un segundo. El aullido del viento cesó, reemplazado por un silencio pesado, opresivo, que hizo zumbar mis oídos. El zumbido de los motores turbohélice cambió de tono, volviéndose monótono y amortiguado, como si estuviéramos volando debajo del agua. Levanté la vista del panel de instrumentos colapsado. La negrura absoluta había dado paso a una niebla lechosa, densa y de un color grisáceo enfermizo. Parecía iluminada desde dentro por una fuente de luz pálida y sin origen definido. El aire en la cabina se volvió helado, un frío húmedo que penetraba hasta los huesos, acompañado de un olor a ozono quemado y a metal oxidado. Mis instrumentos seguían muertos. Las agujas se habían congelado en posiciones absurdas o descansaban inermes en el fondo de sus esferas de cristal. Dejé que mi respiración agitada se calmara levemente. Solté un poco la presión sobre los cuernos de mando. El bimotor se deslizaba a través de esa niebla brillante con una suavidad antinatural. No había resistencia del aire. No había turbulencia. Era como flotar en el interior de una perla gigante. Fue entonces cuando la sombra apareció por mi izquierda. El movimiento periférico captó mi atención. Giré lentamente la cabeza hacia la ventanilla del lado del capitán. A escasos 10 metros de la punta de mi ala, navegando a través de la densa niebla lechosa, había otro avión. Mi corazón dio un vuelco. Un encuentro en pleno vuelo, volando a ciegas dentro de una nube, era la pesadilla definitiva de cualquier controlador aéreo. Instintivamente, mi mano izquierda agarró el mando de la radio, lista para sintonizar la frecuencia de emergencia y exigir que la otra aeronave corrigiera su rumbo de inmediato. Pero las palabras se murieron en mi garganta seca antes de que pudiera pronunciarlas. Entrecerré los ojos, enfocando la silueta a través del cristal frío de mi ventanilla. La otra aeronave no era un avión comercial perdido. No era una patrulla militar de rescate. Era un Beechcraft Super King Air, un bimotor turbohélice de lujo. Exactamente el mismo modelo que yo estaba pilotando. Me pegué al cristal, sintiendo el frío del acrílico contra mi frente. El avión fantasma volaba en perfecta y escalofriante sincronía con el mío. Era una réplica exacta, pero carecía de vida. No tenía encendida ninguna luz de navegación en las alas. La baliza roja anticolisión de la cola estaba apagada. Los faros delanteros eran fosos oscuros. Toda la pintura del fuselaje parecía de un color gris mate, como si estuviera cubierta de cenizas, y las ventanillas de la cabina de pasajeros eran agujeros de un negro insondable que no reflejaban ni la pálida luz de la niebla. A través del parabrisas oscuro de esa otra cabina, no pude ver el rostro del piloto. Era una mancha de sombras. Un terror analógico, primitivo y visceral, se apoderó de mi mente. Empecé a notar los detalles. La forma en que las hélices del avión fantasma giraban, creando estelas idénticas a las mías en la niebla. El patrón de la pintura a lo largo del fuselaje. Y luego, el golpe de gracia a mi cordura. La matrícula, pintada en el borde de la cola, en letras gruesas y oscuras,
estaba la misma secuencia de letras alfanuméricas que yo había escrito a mano en mi plan de vuelo horas atrás. Era mi avión. Sintonicé frenéticamente la frecuencia de emergencia y apreté el botón del micrófono, rompiendo mi propia regla de silencio. Aeronave no identificada en mi flanco izquierdo. Aquí Capitán Arthur Vance. Identifíquese de inmediato. Está volando a una distancia crítica de colisión. Aléjese de mi ala. Solté el botón. El altavoz de mi panel no emitió nada más que esa estática húmeda y rasposa. Decidí poner a prueba la situación. Apliqué una presión levísima sobre el timón derecho, inclinando mi avión un par de grados para alejarme de esa sombra paralela. El avión fantasma imitó mi movimiento con una precisión milimétrica, inclinando su propia ala derecha en el mismo exacto momento, manteniendo la distancia invariable. No era otro piloto reaccionando a mis maniobras. Era un espejo de metal en el aire. Un reflejo imposible proyectado en una niebla que no pertenecía a nuestro mundo. La desesperación comenzó a arañar los bordes de mi autocontrol. Volví a presionar el micrófono, esta vez gritando: aeronave paralela, cambie su rumbo. Abandone mi espacio aéreo. De repente, la sombra en la cabina del avión fantasma se movió. A través de la oscuridad de su parabrisas, vi una silueta levantar un brazo. Un brazo que llevaba la misma chaqueta oscura que mi uniforme. La figura hizo un movimiento lento, fluido, empujando algo hacia adelante en su propio panel de instrumentos. En ese mismo instante, mis propios motores comenzaron a perder potencia de forma drástica, como si alguien más estuviera tirando de mis palancas de combustible desde la otra cabina. El rugido de mis turbinas se ahogó. El bimotor perdió velocidad y comenzó a caer suavemente. El pánico absoluto estalló en mi pecho. Solté el micrófono y llevé ambas manos a los aceleradores, empujándolos hacia adelante con toda la fuerza que me quedaba, luchando por recuperar el control de mi propia máquina. Y tan abruptamente como había comenzado, la niebla lechosa se desvaneció. Se disipó en un parpadeo, como si alguien hubiera apagado un inmenso foco de luz opaca. Mi avión salió disparado hacia el aire claro. El rugido de mis motores regresó con una fuerza ensordecedoramente normal, impulsándome hacia adelante. Giré la cabeza hacia la izquierda, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas, esperando ver a mi gemelo metálico empujándome hacia el abismo. Pero no había nada. El avión de cenizas, el espejo oscuro con mi matrícula, había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Estaba completamente solo en el espacio aéreo. Me dejé caer contra el respaldo del asiento, respirando con dificultad, con la camisa empapada en sudor frío. Habíamos sobrevivido a la muralla negra y a su reflejo maldito. Mis manos seguían temblando sobre los cuernos de mando. Tomé una bocanada de aire profundo, intentando recomponer mi compostura de capitán. Necesitaba comprobar mi posición. Necesitaba encontrar las luces de la costa y contactar a la torre de Seattle para avisar de nuestro milagroso escape. Levanté la mirada del panel y observé el cielo nocturno a través del parabrisas. Y el último hilo de mi cordura se rompió. No había estrellas. No había luna. Los instrumentos estaban inermes y muertos. Y abajo, donde debería estar la tierra firme, la cordillera iluminada y las carreteras llenas de vida, solo se extendía la superficie plana y oscura de un océano infinito. Capítulo 5. Coordenadas inexistentes. La mente humana posee un mecanismo de defensa fascinante frente a lo imposible. Primero, busca un error de percepción. Luego, un error mecánico. Y solo cuando se agotan todas las excusas racionales, permite que el verdadero terror inunde el torrente sanguíneo. Pegué mi rostro al cristal helado del parabrisas, parpadeando con fuerza, convencido de que la niebla anterior había dejado un residuo químico en mis retinas. Pero mi visión era perfectamente clara. El problema era el universo exterior. Abajo, extendiéndose hasta un horizonte que se fundía con un cielo desprovisto de estrellas, había agua. Un océano liso, negro y aceitoso, que no reflejaba absolutamente ninguna luz porque no había luz que reflejar. No había olas coronadas de espuma blanca, no había faros parpadeando en la distancia, ni siluetas de cargueros comerciales. Era un vacío líquido y absoluto. Me dejé caer sobre el respaldo del asiento, con la respiración entrecortada, y miré mi panel de instrumentos buscando el consuelo de la ciencia analógica. Fue como mirar un cementerio de esferas de cristal. El horizonte artificial estaba inclinado inútilmente hacia un costado, como un pájaro con el ala rota.
El altímetro, el instrumento más vital para sobrevivir en la oscuridad, tenía sus agujas caídas y congeladas en la marca del cero. El indicador de velocidad aerodinámica no registraba el flujo de aire, a pesar de que el zumbido de mis motores turbohélice confirmaba que estábamos avanzando. Golpeé los cristales de los relojes con los nudillos de mi mano derecha, esperando que un impacto mecánico desatascara los engranajes internos. El cristal crujió levemente bajo mis golpes frenéticos, pero las agujas no resucitaron. Llevé las manos al panel de interruptores eléctricos. Apagué y encendí los fusibles principales de la aviónica, buscando reiniciar los giróscopos y los sistemas de navegación. La luz rojiza de la cabina parpadeó, pero los instrumentos de vuelo permanecieron inertes, muertos, inútiles. La máquina había sido despojada de sus sentidos. Volábamos completamente a ciegas, sustentados únicamente por la aerodinámica básica y el empuje constante de dos motores que, milagrosamente, seguían quemando combustible. Mi cerebro de piloto veterano comenzó a realizar cálculos desesperados. El tiempo de vuelo desde Vancouver hasta este punto no superaba los 35 minutos. Incluso si los vientos de altura nos hubieran desviado drásticamente de nuestra ruta hacia el sur, era geográficamente imposible estar en medio de un océano abierto. La costa oeste del continente americano es un faro continuo de civilización. Ciudades, pueblos, carreteras iluminadas y montañas imponentes. Para no ver nada de eso, tendríamos que haber volado a velocidad supersónica hacia el corazón del Pacífico durante horas. La física de nuestro planeta dictaba que debía haber tierra bajo mis alas. Pero mis ojos me confirmaban que la tierra, tal como la conocía, había desaparecido cuando cruzamos aquella muralla negra. Un sudor frío y denso empapó el cuello de mi camisa. La soledad en esa cabina se volvió asfixiante. Miré hacia atrás, hacia la gruesa cortina de terciopelo que me separaba de la cabina de pasajeros. No se escuchaba ni el más mínimo murmullo. No había tintineo de vasos, ni risas, ni quejas por la espantosa turbulencia que acabábamos de sufrir. El silencio proveniente del otro lado de esa tela era tan profundo y antinatural como el océano oscuro que nos rodeaba. Pensé en llamar a Thomas, el sobrecargo, pero una voz instintiva y primordial en mi cabeza me advirtió que no debía hacer ruido, que algo inmenso estaba escuchando. Me aferré a la única herramienta que me quedaba para intentar reconectar con la humanidad: la radio de comunicaciones. Si los instrumentos de navegación habían muerto por un fallo eléctrico masivo, quizás las radios de alta frecuencia aún conservaban un rastro de vida. Sintonicé la frecuencia internacional de emergencia, la línea de vida de cualquier marinero o aviador en desgracia. Agarré el micrófono con una mano que temblaba sin control y presioné el botón de transmisión. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí vuelo charter privado, bimotor turbohélice. Declarando emergencia total. Hemos sufrido un fallo catastrófico de todos los instrumentos de vuelo tras atravesar un frente meteorológico no reportado. No tengo referencias visuales. No tengo altitud confirmada. Solicito a cualquier aeronave, buque o estación terrestre que intercepte esta transmisión que me brinde un vector de navegación. Capitán Arthur Vance al mando. Ayúdenme. Solté el botón. El pulgar me dolía por la fuerza con la que lo había presionado. Acerqué los auriculares a mis oídos, cerrando los ojos, suplicando a cualquier dios dispuesto a escucharme que me devolviera una voz humana. Un operador de radar confundido, un capitán de barco lejano, cualquier cosa que demostrara que mi mundo seguía existiendo. Durante unos larguísimos segundos, solo hubo una estática limpia y vacía. Y entonces, el altavoz del panel cobró vida. No fue un chasquido normal de radio. Fue un sonido húmedo, como si un inmenso mecanismo de carne y metal se estuviera ajustando al otro lado de la frecuencia. Luego, una voz llenó la cabina. Mi sangre se transformó en hielo puro. No era un operador de Seattle. No era un piloto comercial. Era una voz carente de cualquier modulación emocional. Sonaba metálica, fría, rítmica y espantosamente clínica. No pronunció mi indicativo de vuelo, ni reconoció mi llamado de emergencia. Simplemente comenzó a emitir un reporte continuo, hablando con un tono pausado que parecía resonar no solo en los auriculares, sino directamente en los huesos de mi cráneo. Transmisión acústica confirmada. Pronunció la voz sintética, arrastrando las vocales con una lentitud perturbadora. Vehículo de recolección en posición estable. Escaneo de bodega de carga biológica iniciado. 9 especímenes detectados.
procediendo con el inventario de calidad tisular. Me quedé paralizado. El micrófono se resbaló de mis dedos y quedó colgando del cable en espiral. Mi mente luchaba por procesar el significado de esas palabras. Vehículo de recolección. Carga biológica. La voz en la radio continuó, implacable, sin hacer pausas para respirar. Espécimen 1 en asiento trasero izquierdo. Varón maduro. 58 años de edad. Ritmo cardíaco bajo sedación atmosférica. Volumen sanguíneo aceptable. Masa hepática comprometida por toxicidad etílica severa. Apto para extracción parcial de médula y fluidos espinales. Descartar filtrado renalier. Un grito de terror ahogado escapó de mi garganta. Estaba describiendo a mis pasajeros. Estaba enumerando a los 8 empresarios que viajaban a escasos metros de mi espalda, detallando sus condiciones físicas, como si fuera un matarife evaluando el ganado antes del despiece. Apreté el botón del micrófono desesperadamente. Quien quiera que sea usted, salga de esta frecuencia. Corté la transmisión, con la voz quebrada por el pánico. Identifíquese. ¿Qué es esto? ¿Una broma macabra? Salga de mi frecuencia de inmediato. La voz no se inmutó. No hubo pausa, ni reconocimiento de mi interrupción. La transmisión continuó desgranando su monstruoso inventario. Espécimen 2 en asiento central. Varón. 42 años de edad. Estructura ósea densa. Tejido pulmonar oscurecido por inhalación de humo carbonizado. Viabilidad de córneas confirmada. Apto para desollamiento superficial y recolección de tendones intactos. Iniciando marcado de puntos de incisión. Mi respiración se volvió un jadeo frenético. Empecé a golpear el panel de la radio, girando los diales violentamente para cambiar de frecuencia, intentando apagar el equipo por completo. Rompí el interruptor principal de audio con un manotazo, cortando la energía del panel de comunicaciones. Pero la voz no se detuvo. No provenía de los altavoces. Ya no necesitaba la radio. La voz metálica y clínica estaba emanando del propio fuselaje del avión. Vibraba en el aluminio de las paredes, en los cristales del parabrisas y en el cuero de mi asiento. Me estaba envolviendo, dictando el destino de cada uno de los hombres que yo había prometido llevar a casa. Enumeró la fragilidad ósea del tercer ejecutivo, la excelente calidad muscular del cuarto y la frescura de las arterias del joven sobrecargo, catalogando a Thomas como un espécimen óptimo para el vaciado venoso completo. Me tapé los oídos con ambas manos, cerrando los ojos con fuerza, sollozando en la oscuridad de mi cabina muerta. Estábamos volando en un matadero flotante. La entidad que habitaba en ese cielo sin estrellas, en ese océano vacío, nos había estado esperando. La muralla negra no era un fenómeno meteorológico, era una trampa para moscas. Y entonces, el reporte clínico llegó a su fin. La vibración en las paredes del avión cambió de tono, volviéndose más grave y profunda. Inventario de especímenes en carga completado. 8 estaxis preparatoria, anunció la voz, resonando directamente en la base de mi nuca. Parámetros de recolección óptimos. Coordenadas de cosecha alcanzadas. Desactivando propulsión en 10 ciclos. El pánico cedió su lugar a una urgencia primitiva. 8 especímenes en estasis. La voz había contabilizado a los 8 empresarios y al sobrecargo. 9 personas en total detrás de la cortina. Pero omitió a alguien. Me omitió a mí. Tenía que saber qué estaba pasando en esa cabina. Tenía que saber qué significaba la estaxis preparatoria. El avión seguía nivelado por inercia aerodinámica, pero la amenaza de la desactivación de los motores flotaba en el aire gélido. Me arranqué los auriculares inútiles de la cabeza y los arrojé al suelo. Me desabroché el arnés de seguridad con manos torpes, liberando mi pecho de la opresión de las correas de nylon. Me puse de pie en el estrecho espacio de la cabina de mando, apoyando una mano en el respaldo de mi asiento para no perder el equilibrio. El silencio detrás de la pesada tela oscura era la peor de las torturas. Estiré mi brazo derecho, con los dedos temblando violentamente, y agarré el borde de la cortina de terciopelo. Sabía con la certeza absoluta de un hombre condenado a muerte, que lo que vería al otro lado de esa tela destruiría cualquier vestigio de cordura que me quedara. Pero era capitán de esta nave. Era mi responsabilidad. Apreté los dientes y descorrí la cortina de un solo tirón. Capítulo 6. El silencio de los durmientes. La gruesa cortina de terciopelo
cedió bajo el tirón desesperado de mi mano, deslizándose por su riel metálico con un susurro que me pareció ensordecedor en medio de la quietud. El aire que escapó de la cabina de pasajeros y golpeó mi rostro no olía a costosos puros cubanos ni a colonia francesa. Olía a cobre viejo, a electricidad estática y a ese inconfundible aroma dulzón y podrido que emana de la tierra removida en un cementerio. Solté la tela oscura y di un paso tembloroso hacia el pasillo central, esperando encontrar caos, pánico o al menos la mirada aterrada del joven Thomas buscando instrucciones. Lo que encontré fue un museo de cera esculpido por un dios demente. La iluminación de la cabina, que apenas unos minutos atrás era cálida y acogedora, había adquirido un tono violáceo y mortecino. Los 8 ejecutivos, los mismos hombres arrogantes que habían abordado en Vancouver exigiendo velocidad y licores caros, estaban sentados en sus lujosas butacas de cuero. Pero no estaban durmiendo. Estaban sumidos en un letargo profundo, una éxtasis antinatural que desafiaba cualquier explicación biológica. Tenían las cabezas caídas hacia atrás, exponiendo sus cuellos vulnerables, con las bocas abiertas en rictus silenciosos. Sus ojos estaban desorbitados y en blanco, desprovistos de iris o pupilas, fijos ciegamente en el techo curvo del fuselaje. Mi respiración se transformó en un silbido agónico mientras avanzaba lentamente por el pasillo alfombrado, incapaz de apartar la vista del horror que se desplegaba ante mí. Ninguno de ellos respiraba. Sus pechos no se elevaban ni descendían. Sin embargo, no estaban muertos. Podía ver el pulso errático y violento, latiendo en las venas de sus cuellos, bombeando sangre hacia cerebros que habían sido apagados por la fuerza. El empresario calvo que me había exigido volar más rápido tenía una copa de cristal a medio caer en su mano derecha, pero el líquido ambarino no se derramaba sobre la alfombra. El whisky estaba suspendido en el aire, congelado a mitad de su caída, atrapado en una anomalía gravitacional que paralizaba el tiempo mismo dentro de ese tubo de aluminio. Pero el verdadero horror estructural no residía en la parálisis de los hombres, sino en lo que los estaba envolviendo. Desde las pequeñas rejillas circulares del sistema de ventilación ubicadas sobre cada asiento, descendían miles de filamentos oscuros y translúcidos. Parecían hilos de seda arácnida, pero poseían una textura húmeda y orgánica que palpitaba con una luz azulada muy tenue. Estas fibras alienígenas habían descendido silenciosamente desde el techo, mientras atravesábamos la muralla negra, y ahora envolvían por completo a los pasajeros. Los hilos se enredaban alrededor de sus frentes, se introducían por sus fosas nasales y perforaban la piel de sus brazos, conectando a los 8 magnates directamente a las entrañas mecánicas de mi avión. Estaban siendo asimilados. Mi hermosa aeronave, la máquina que yo amaba y cuidaba, se había convertido en el sistema digestivo de una entidad cósmica y estaba canalizando los fluidos de mis pasajeros hacia el exterior. Llegué temblando a la parte trasera de la cabina, cerca de la puerta de embarque. Allí estaba Thomas. El joven sobrecargo estaba de rodillas en el suelo, aferrado al carrito de las bebidas. Su uniforme estaba impecable, pero su rostro era una máscara de terror congelado. A diferencia de los empresarios, los ojos de Thomas no estaban en blanco. Estaban muy abiertos, inyectados en sangre, y me miraban directamente. Una lágrima solitaria se había detenido a mitad de camino sobre su mejilla pálida. Estaba paralizado, atrapado en esa éxtasis asfixiante, pero su mente seguía despierta. Me estaba suplicando ayuda en un silencio desgarrador. Decenas de filamentos oscuros latían alrededor de su cuello, extrayendo lentamente el calor de su cuerpo joven. Extendí mi mano derecha, movido por un instinto protector inútil y desesperado, con la intención de arrancar esos hilos pulsantes de la garganta del muchacho. «No lo toques». La voz metálica y rítmica no sonó en los altavoces ni en la estructura del avión. Sonó directamente dentro de mis propios pensamientos, taladrando mi cráneo con una presión insoportable que me obligó a caer de rodillas junto al sobrecargo. Me agarré la cabeza con ambas manos, gritando de dolor, mientras la voz clínica continuaba su monólogo mental. Interferencia detectada. Espécimen de control. Piloto de la nave portadora. El sistema nervioso central se encuentra intacto. Nivel de adrenalina óptimo para la conservación de la red neuronal. Procediendo a la inmovilización del último componente biológico. Me levanté del suelo con la agilidad de un animal acorralado. El dolor en mi cabeza era una llamarada blanca, pero el instinto de supervivencia me empujó hacia adelante. Corrí de regreso por el pasillo,
esquivando las manos inertes de los ejecutivos y los hilos palpitantes que colgaban del techo. Atravesé la cortina de terciopelo de un salto, aterrizando torpemente en la cabina de mandos, y cerré la pesada tela detrás de mí como si eso pudiera detener a un ente que habitaba en las estrellas. Me lancé sobre el asiento del piloto, aferrándome a los cuernos de mando. Mi respiración empañaba los cristales inútiles de los relojes muertos. Estaba acorralado. Por primera vez desde que salimos de la muralla negra, miré hacia el exterior a través de la ventanilla lateral derecha. La niebla lechosa había comenzado a disiparse sobre el océano negro, revelando la verdadera inmensidad del paisaje alienígena en el que habíamos caído. Ya no estábamos solos en el cielo. Emergiendo de las aguas oscuras, elevándose lentamente hacia la atmósfera muerta, había inmensas figuras geométricas. Eran obeliscos colosales, prismas perfectos y esferas de un material que parecía obsidiana líquida. Eran tan grandes que hacían que mi bimotor pareciera una mota de polvo flotando junto a un rascacielos. Y no estaban estáticas. Las formas geométricas pulsaban, expandiéndose y contrayéndose como corazones mecánicos inmensos. De la superficie de esos monumentos cósmicos se desprendían miles de hilos de luz violeta, los mismos filamentos que estaban devorando a mis pasajeros, y todos ellos convergían directamente hacia el fuselaje de mi avión. La aeronave no estaba volando. El indicador de velocidad aerodinámica marcaba 0 nudos. El zumbido constante de los motores turbohélice era una ilusión acústica. Estábamos levitando, suspendidos a miles de pies sobre el océano negro, sostenidos como una marioneta por las redes invisibles de esa geometría imposible. Nos estaban atrayendo lentamente hacia la superficie de la esfera más grande, una masa oscura que se abría en el centro revelando un pozo de luz abrasadora. El matadero cósmico nos estaba reclamando. Espécimen de control listo para la disección cognitiva. Susurró la voz en mi mente, más fuerte esta vez, acompañada por un pitido agudo que me hizo sangrar la nariz. Apaga tu propulsión. Entrégate a la geometría. El dolor será purificado. Miré mis manos ensangrentadas sobre los mandos de aluminio. Miré la fotografía arrugada de mi esposa y mi hijo que llevaba pegada con cinta adhesiva en una esquina del panel. La imagen mostraba a mi pequeño sonriendo junto a un árbol de Navidad en nuestra casa de Seattle. Una rabia pura, cálida y profundamente humana estalló en mi pecho, quemando el frío alienígena que intentaba congelar mis venas. Yo era Arthur Vance. Era un esposo, un padre y un capitán de aviación. Había jurado proteger a las almas que volaban bajo mi mando. Había prometido llegar a casa para Nochebuena. La amarga realidad era que jamás volvería a cruzar la puerta de mi hogar. Nunca vería los regalos bajo el árbol, ni sentiría el calor de la chimenea. Estábamos perdidos en un infierno dimensional del que no había retorno posible. Pero si esta entidad incomprensible creía que iba a apagar mi mente dócilmente y permitir que usara nuestros cuerpos como abono cósmico, había subestimado gravemente la capacidad destructiva del orgullo humano. No vas a cosechar nada esta noche, maldito monstruo. Susurré con los dientes apretados, sintiendo cómo la sangre de mi nariz corría por mi barbilla. Mi mano derecha abandonó los cuernos de mando y se cerró con una fuerza férrea sobre las dos palancas rojas de corte de combustible. En un movimiento brutal, tiré de ambas palancas hacia atrás hasta escuchar el chasquido metálico de los seguros. El corte fue instantáneo. Las válvulas se cerraron herméticamente. Las líneas de inyección se secaron. El rugido ilusorio de los motores turbohélice, esa mentira acústica que nos mantenía suspendidos, se ahogó en un gemido mecánico desgarrador. Las enormes palas de las hélices se detuvieron por completo, bloqueadas por la fricción del aire. El silencio absoluto que se apoderó del avión duró apenas un microsegundo. Sin el empuje de las turbinas y sin el campo electromagnético que nos mantenía cautivos en la red de seda, la gravedad universal recordó nuestra existencia. El bimotor, una máquina que pesaba miles de kilos de aluminio sólido y combustible inútil, se convirtió en una piedra en el cielo. El morro del avión cayó hacia adelante con una violencia que me arrancó un grito de los pulmones. La fuerza gravitacional me arrancó del asiento, empujándome contra el techo de la cabina, retenido únicamente por las gruesas correas de mi arnés. Las alarmas analógicas, que habían estado muertas durante horas, resucitaron impulsadas por la caída aerodinámica, llenando la cabina con un coro de chicharras ensordecedoras. Afuera, la voz en mi cabeza se transformó en un alarido de furia sintética.
Las colosales figuras geométricas se agitaron frenéticamente en el cielo oscuro, lanzando enormes tentáculos de luz violeta hacia nosotros, intentando capturar la cápsula de aluminio que se les escapaba de las manos. Pero ya era demasiado tarde. La caída libre es una fuerza que ni siquiera los dioses del abismo pueden revertir con facilidad. El viento aulló contra el parabrisas a una velocidad que amenazaba con destrozar el cristal de cuarzo. Agarré los cuernos de mando con ambas manos y empujé con todo el peso de mi cuerpo hacia adelante, asegurando que el picado fuera vertical, absoluto e irrecuperable. Apunté la nariz del avión directamente hacia el centro del océano negro, hacia el abismo insondable que se extendía debajo de las monstruosidades flotantes. El mar oscuro se abalanzó hacia nosotros llenando el parabrisas por completo. Cerré los ojos, ignorando el dolor paralizante en mis tímpanos, ignorando la voz alienígena que rugía en mi cráneo. En esos últimos 3 segundos de mi vida, el terror se evaporó por completo. Mi mente se vació de monstruos, de niebla y de estática de radio. En la negrura de mis párpados cerrados, solo vi el rostro de mi esposa sonriendo, iluminada por el fuego dorado de nuestra chimenea en Seattle, y supe, con la paz inquebrantable de un aviador, que había tomado la decisión correcta. Buenas noches a todos.